El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de la Valkyrie estadounidense, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, y estaba equipada con la mejor tecnología que la humanidad jamás había construido. Jake llevaba 3 años al mando de la Valkyrie y aún se sentía orgulloso cada vez que miraba su nave. La Valkyrie patrullaba los confines del espacio humano, lejos de la Tierra y las demás colonias. Era un territorio peligroso donde a veces aparecían piratas y alienígenas hostiles. El trabajo de Jake era proteger las naves humanas y asegurarse de que nadie causara problemas en esa zona. La teniente Amy Carter estaba sentada en la estación táctica, moviendo los dedos por los paneles de control. Era joven pero hábil, y Jake confiaba plenamente en ella. Amy había crecido en Marte y se había unido a la Armada Espacial en cuanto cumplió 18 años. Tenía un don para leer los datos de los sensores y detectar amenazas antes que nadie. «Capitán, estoy captando algo extraño», dijo Amy, volviéndose hacia Jake. «Hay una nave a unos 50.000 km de distancia. No responde a nuestras señales». Jake se acercó a la estación de Amy y miró la pantalla. La nave desconocida era grande, casi del mismo tamaño que la Valkyrie. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos humana. El casco era oscuro y angular, con puertos de armas claramente visibles a los lados. ¿Alguna idea de a qué especie pertenece?, preguntó Jake. El ingeniero jefe Pete Rodríguez levantó la vista de su consola de ingeniería. Pete era mayor que la mayoría de la tripulación, con el pelo canoso y arrugas alrededor de los ojos. Llevaba 20 años construyendo y reparando naves. «La señal energética no coincide con nada que sepamos», dijo. «Pero esas configuraciones de armas parecen militares». La oficial de comunicaciones, Lisa Frank, intentó de nuevo contactar con la nave desconocida. Lisa se mantuvo callada y cuidadosa, siempre siguiendo los procedimientos adecuados. Se había unido a la tripulación recién salida de la academia y rápidamente demostró ser confiable. Seguía sin respuesta. «Capitán, solo están esperando». Jake tomó una decisión. «Alerta roja, escudos listos y armas listas. Amy, sigue escaneando esa nave. Quiero saberlo todo». Las luces del puente se atenuaron y los sonidos de advertencia llenaron el aire. Por toda la Valkyrie, la tripulación corrió a sus puestos de combate. Jake había entrenado bien a su gente y se movían con una eficiencia experta. Una nave desconocida cobró vida de repente. Giró hacia la Valkyrie y comenzó a avanzar a gran velocidad. Las lecturas de energía se dispararon a medida que la nave alienígena activaba sus armas. «Capitán, nos están apuntando», informó Amy. Se detectaron múltiples bloqueos de armas. Jake se sentó en su silla de mando. «Identifíquese o lo consideraremos hostil», dijo en voz alta, esperando que los alienígenas pudieran entender. La respuesta llegó en forma de ráfagas de energía. Brillantes rayos rojos salieron disparados de la nave alienígena e impactaron los escudos de la Valkyrie. La nave se sacudió por el impacto, pero los escudos resistieron. «Nos están disparando», dijo Lisa con la voz tensa. La expresión de Jake se endureció. Los alienígenas habían tomado su decisión. «Respondan al fuego. Amy, apunten a sus armas y motores». La respuesta de la Valkyrie fue rápida y devastadora. Rayos de energía azul salieron disparados de la nave humana, impactando la nave alienígena con precisión milimétrica. Los escudos de la nave alienígena parpadearon y fallaron en segundos. Amy observó sus pantallas con creciente asombro. «Capitán, nuestras armas están atravesando sus defensas como si no estuvieran allí». La nave alienígena intentó retirarse, pero la Valkyrie fue más rápida. La nave de Jake usó sus motores avanzados para acortar la distancia rápidamente. Las armas de la nave humana eran más poderosas que cualquier cosa a la que los alienígenas se hubieran enfrentado jamás. «Su casco se está desmoronando», Pete informó desde su estación. «Nuestros torpedos cuánticos están destrozando su blindaje». Jake no sintió alegría por la destrucción. Había esperado un encuentro pacífico, pero los alienígenas habían optado por la violencia. «Alto al fuego. A ver si hay supervivientes». La nave alienígena estaba muerta en el espacio. Toda su atmósfera agrietada y sangrante. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente en la oscuridad. Los escáneres de Amy mostraban que la mayoría de la tripulación estaba muerta, asesinada cuando fallaron los sistemas de su nave. «Detecto algunas señales de vida», dijo Amy en voz baja. «Pero su nave se está muriendo. No durarán mucho». Jake asintió a Lisa.
Envía una señal de rescate en todas las frecuencias. Tal vez alguien venga por ellos. Lo que ninguno de los humanos sabía era que los estaban vigilando. Oculta a la sombra de un asteroide cercano, una pequeña sonda lo grababa todo. La sonda pertenecía al Consejo Galáctico y había estado monitoreando este sector del espacio durante meses. Los sensores de la sonda capturaron cada detalle de la batalla, la increíble velocidad de la nave humana, la potencia de sus armas y la forma en que destruyó una nave alienígena fuertemente armada en menos de 5 minutos. La computadora de la sonda analizó los datos y llegó a una conclusión inquietante. La nave humana era más avanzada que cualquier otra en las bases de datos del Consejo. Sus armas podían penetrar los escudos estándar del Consejo y sus motores eran más rápidos que las mejores naves del Consejo. Si los humanos tuvieran más naves como esta, podrían desafiar a todo el orden galáctico. Jake se levantó de su silla de mando y caminó hacia la pantalla. La nave alienígena destruida flotaba lentamente por el espacio, un recordatorio de lo que sucedía cuando alguien atacaba a los humanos. No tenía ni idea de que esta única batalla lo cambiaría todo. «Llévanos de vuelta a la ruta de patrulla 7», ordenó. «Y envíen un informe completo al mando. Necesitan saber sobre esta nueva especie». La Valquiria se alejó de los restos y reanudó su patrulla. La tripulación comenzó a limpiar después de la batalla, revisando los sistemas y haciendo reparaciones. Para ellos, era solo un día más protegiendo el espacio humano. Pero la sonda del Consejo ya estaba transmitiendo sus datos a través de la galaxia. En cuestión de horas, los seres más poderosos del espacio conocido estarían viendo las imágenes y se harían una pregunta aterradora. ¿Y si la humanidad fuera demasiado peligrosa para permitirle existir? La sonda siguió a la Valquiria durante varias horas más, grabando todo sobre las capacidades de la nave humana. Luego se deslizó al hiperespacio, transportando información que sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. Jake Morrison y su tripulación no tenían ni idea de que acababan de iniciar una cadena de acontecimientos que determinaría el futuro de la humanidad entre las estrellas. El gran salón del Consejo Galáctico bullía con energía nerviosa. Representantes de docenas de especies llenaban la enorme cámara, sus voces creando una mezcla de sonidos que resonaban en las paredes de cristal. Era Centauri Prime, el mundo más importante del espacio conocido, donde el Consejo tomaba decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. La embajadora Ellen Wright estaba sentada en la sección humana revisando sus notas. Era una mujer alta, de cabello plateado y ojos amables, alguien que había dedicado toda su carrera a tender puentes entre diferentes especies. Ellen llevaba 5 años representando a la humanidad y creía entender cómo funcionaba el Consejo. Sin embargo, Dotoy se sentía diferente. La sesión de emergencia se había convocado con solo 6 horas de antelación y nadie le explicaba que era tan urgente. Ellen miró a su alrededor y notó que muchos de los demás embajadores también parecían preocupados. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica apareció en el centro de la sala. La líder del Consejo, Vexara, dio un paso al frente. Su piel azul brillaba bajo las luces de la cámara. Era una de los Agemoni, una especie que había liderado el Consejo durante más de 1000 años. «Compañeros del Consejo», comenzó Vexara, con su voz resonando con claridad en la cámara. «Nos hemos reunido hoy por un asunto grave que afecta la seguridad de toda nuestra galaxia». Ellen se inclinó hacia adelante en su asiento. Fuera lo que fuese, sonaba importante. Hace 3 días, una de nuestras ondas de monitoreo grabó una batalla en el espacio humano. Vexara continuó: «Las imágenes que estamos a punto de mostrarles plantean serias preocupaciones sobre la capacidad militar de la especie humana». A Ellen se le encogió el corazón. Había temido que algo así pudiera ocurrir. La humanidad había estado desarrollando nuevas tecnologías rápidamente, y sabía que algunos miembros del Consejo desconfiaban del progreso humano. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando la batalla entre la Valquiria y la nave alienígena. Ellen observó conmocionada cómo la nave humana destruía por completo a su oponente en menos de 5 minutos. Las armas de la Valkyrie atravesaron las defensas de la nave alienígena como si fueran de papel. Jadeos y preocupación. Murmullos llenaron la cámara. Ellen pudo ver el miedo en los rostros de los demás embajadores. Muchos de ellos nunca habían presenciado una batalla tan desigual. «Como pueden ver», Stara dijo, «la nave humana demostró capacidades que superan con creces nuestras proyecciones. Sus armas penetraron los escudos militares con facilidad, y su nave se movió más rápido que cualquier otra en nuestras bases de datos». El embajador Crento, de la especie Sioear, se puso de pie. Los Korot eran guerreros y tenían las cicatrices que lo demostraban.
Esto es exactamente lo que advertimos, dijo con enojo. Los humanos están desarrollando armas que podrían amenazarnos a todos. Ellen se puso de pie. Si me permiten hablar, dijo con calma. La nave que vieron se estaba defendiendo. La otra nave atacó primero sin intentar comunicarse. Ese no es el punto, respondió la embajadora Yelandra del colectivo ateterano. Los ateteranos eran conocidos por sus habilidades diplomáticas, y la preocupación de Yolandro era aún mayor. Un momento, la cuestión no es si los humanos tenían justificación para defenderse. La cuestión es que poseen tecnología que los hace potencialmente peligrosos para el resto de nosotros. La sala estalló en una discusión. Algunas especies argumentaban que los humanos tenían derecho a defenderse, mientras que otras afirmaban que cualquier raza con armas tan poderosas era una amenaza para la paz galáctica. Bere levantó la mano para pedir silencio. Hemos llamado al Dr. Sam Baker para que testifique sobre la tecnología militar humana. Él ayudó a diseñar los sistemas que vimos en la grabación. Huyen conocía a Sam desde hacía años. Era un científico brillante que había trabajado en muchos de los proyectos más avanzados de la humanidad. Sam caminó hacia el centro de la cámara con aspecto nervioso pero decidido. El Dr. Baker Xara dijo, por favor, explique cómo los humanos desarrollan armas tan avanzadas. Sam se aclaró la garganta. Combinamos el conocimiento adquirido como miembros del Consejo con nuestra propia investigación y desarrollo. Las armas que vio utilizan manipulación de campos cuánticos, que es una extensión natural de las tecnologías que aprendimos en las bases de datos del Consejo. Pero este nivel de avance debería haber llevado siglos, protestó la embajadora Cira de los mundos cristalinos. ¿Cómo lo lograron los humanos en tan solo 20 años? Sam dudó. Ellen pudo ver que elegía sus palabras con cuidado. Los humanos siempre hemos sido buenos tomando ideas existentes y mejorándolas. Abordamos los problemas de forma diferente a muchas otras especies. Lo que Sam no mencionó fue el verdadero avance. Hace 15 años, exploradores humanos encontraron una nave abandonada en los confines de su sistema solar. La nave era antigua y pertenecía a una especie que había desaparecido hacía mucho tiempo. Al estudiar esa nave, los científicos humanos aprendieron principios que aceleraron su desarrollo cientos de años. El debate se prolongó durante horas. La embajadora Turk, del gremio de comerciantes, se preocupó por las implicaciones económicas. Si los humanos podían construir naves tan poderosas, ¿qué significaría eso para las rutas y los acuerdos comerciales? La embajadora Beltar, de la Alianza Pacifista, argumentó que se debía dar a la humanidad la oportunidad de demostrar su pacificación. Júzguenlos por sus acciones, no por sus capacidades, dijo. Pero otras voces se alzaron con más fuerza. Los Korot querían medidas inmediatas para limitar el desarrollo militar humano. La Hegemony sugirió que se vigilara más de cerca a la humanidad. Incluso algunas de las especies más pequeñas expresaron su preocupación por tener vecinos tan poderosos. Ellen escuchó el debate con creciente alarma. Podía ver hacia dónde se dirigía la discusión y no era bueno para la humanidad. El Consejo tenía miedo, y el miedo llevaba a la gente a hacer cosas peligrosas. La pregunta que nos ocupa, dijo finalmente Bexaro, es si la humanidad representa una amenaza para la estabilidad galáctica. Propongo que formemos un comité para investigar el alcance total de las capacidades militares humanas. La votación fue reñida, pero la moción fue aprobada. Ellen sintió un escalofrío. Una investigación significaba que las naves del Consejo visitarían el espacio humano, inspeccionando sus instalaciones militares. Significaba que su gente sería tratada como enemigos potenciales en lugar de ser el centro de todas las miradas. Al terminar la sesión, Ellen activó su dispositivo de comunicación. Necesitaba advertir a la Tierra de inmediato. El Consejo estaba asustado de que la gente tomara malas decisiones. La humanidad debía estar preparada para lo que viniera después. El gran salón se vació lentamente a medida que los embajadores salían, muchos de ellos hablando en voz baja entre ellos. Ellen permaneció en su asiento, pensando en las imágenes de la batalla que acababa de ver. Estaba orgullosa de las capacidades humanas, pero también entendía por qué el Consejo estaba preocupado. La pregunta ahora era si la humanidad podría convencer a la galaxia de que eran amigos, no amenazas. La alternativa era demasiado aterradora para considerarla. El investigador del Consejo, Kim Valdez, estaba de pie en la plataforma de observación de la nave del Consejo, Harmony, observando cómo la estación Luna se hacía más grande a través de la ventana. La enorme estación espacial humana orbitaba la Luna terrestre. Sus pasillos metálicos y bahías de atraque brillaban a la luz del sol.
Qin había nacido en la Tierra, pero la abandonó de joven para servir al Consejo. Ahora regresaba a casa como investigador. Qin era alto y delgado, de cabello oscuro y ojos marrones que no se perdían nada. Había pasado 15 años trabajando para el Consejo, investigando disputas y recopilando información. Su trabajo era descubrir la verdad, por incómoda que fuera. La armonía estaba escoltada por 2 cruceros del Consejo, cuyos pasillos azules estaban marcados con los símbolos del Consejo Galáctico. El almirante Roy Parker había accedido a dejarlos visitarla, pero Qin percibía la tensión en el ambiente. Los humanos eran educados, pero también observaban cada movimiento de las naves del Consejo. El investigador Valdez se escuchó a sus espaldas. Quinn, voltea a ver al capitán Mork, un official de Corit al mando de la flota de escolta. Los humanos nos han dado permiso para atracar. El almirante Parker nos recibirá personalmente. Qin asintió. Roy Parker era el jefe del Comando Espacial Humano, una organización militar que controlaba todas las naves de guerra humanas. Si alguien sabía la verdad sobre las capacidades humanas, ese era él. El proceso de acoplamiento tardó 1 hora. La estación Luna era enorme, con cientos de naves entrando y saliendo a diario. Qin notó que muchas de las naves humanas parecían más avanzadas que las naves de las bases de datos del Consejo. Sus diseños eran elegantes y prácticos, construidos tanto para la velocidad como para el combate. El almirante Parker los recibió en la esclusa de aire. Era un hombre de unos 50 años, de cabello gris y penetrantes ojos azules. Su uniforme estaba limpio y planchado, y se comportaba como un soldado que había visto batallas reales. «Investigador Valdez», dijo Parker. «Ayuda», extendió la mano. «Bienvenido a la estación Luna. Entiendo que tiene algunas preguntas sobre nuestras capacidades militares». Qin estrechó la mano del almirante. «Gracias por acceder a esta inspección. El Consejo quiere entender cómo la humanidad desarrolló una tecnología tan avanzada con tanta rapidez». La sonrisa de Parker no llegó a sus ojos. «Por supuesto, siempre estamos encantados de cooperar con el Consejo. Permítanme mostrarles los alrededores». El recorrido comenzó en el centro de mando principal de la estación. Qin observó cómo docenas de oficiales humanos monitoreaban el tráfico espacial, rastreaban los movimientos de las naves y coordinaban operaciones militares. La tecnología era impresionante, con pantallas holográficas y computadoras cuánticas que procesaban la información más rápido que cualquier otra utilizada por el Consejo. «Aquí es donde coordinamos todas las actividades militares humanas», explicó Arke. «Rastreamos cada nave en el espacio humano y monitoreamos las amenazas potenciales». Quinn notó que las pantallas también mostraban las posiciones de las naves en la consola. Los humanos observaban a sus visitantes con la misma atención con la que ellos eran observados. «¿Cuántas naves tiene la humanidad?», preguntó. «Unas 3000 naves de varios tamaños», respondió Parker. «La mayoría son transportes civiles y naves de carga. Tenemos quizás 200 naves militares dedicadas». Las cifras parecían era razonable, pero Qin presentía que no estaba entendiendo toda la verdad. Sus años de experiencia le habían enseñado a buscar lo que la gente no decía. Se trasladaron a la sección de ingeniería, donde la diseñadora jefe Kate Murphy los esperaba. Kate era una mujer de unos 40 años, pelirroja y ojos verdes. Parecía cansada, como alguien que había trabajado demasiadas horas. Kate diseñó muchos de nuestros sistemas más avanzados. Parker dijo que podía explicar cómo funciona nuestra tecnología. Kate los guió por un laberinto de talleres y laboratorios. Qin vio a ingenieros trabajando en sistemas de armas, generadores de escudos y componentes de motores. Todo parecía más sofisticado que la tecnología equivalente del Consejo. «La clave de nuestro éxito», explicó Kate, «es la miniaturización. Podemos concentrar más energía en espacios más pequeños que la mayoría de las especies. Nuestras computadoras son más rápidas, nuestras armas más eficientes y nuestros motores más potentes». Qin tomó notas en su grabadora portátil. «¿Cuánto tiempo tardó en desarrollar estos sistemas?» «Unos 20 años», respondió Kate. «Comenzamos una investigación militar seria justo después del primer contacto con el Consejo». Mientras caminaban, Qin notó algo extraño. Los talleres eran demasiado grandes para el equipo que contenían. Había espacios vacíos donde parecía que se habían retirado otras máquinas recientemente. Alguien había estado ocultando cosas al Consejo. visitantes. El recorrido continuó hacia los astilleros, donde Qin se llevó su primera sorpresa real.
A través de las enormes ventanas, pudo ver una nave en construcción que eclipsaba todo lo que había visto. La nave era fácilmente 3 veces más grande que la Valkyrie, con armas que parecían capaces de destruir planetas. ¿Qué es eso?, preguntó King, señalando la enorme nave. Dot. Kate y Parker intercambiaron miradas. Ese es el Titán este de la UE. Kate dijo en voz baja. Nuestro diseño más reciente. Quinn miró fijamente la enorme nave. ¿Cuántas naves como esta tienen? El Titán todavía está en construcción, respondió Parker. Es solo un prototipo. Pero el ojo experto de King captó algo más. A lo lejos, pudo ver otras bahías de construcción, todas vacías. Naves de ese tamaño dejarían marcas distintivas en el equipo de construcción, y King pudo verlas. Marcas. Los humanos habían construido más de uno de estos monstruos. El recorrido terminó en una sala de reuniones, donde Kate les mostró las especificaciones técnicas. La información era impresionante, pero incompleta. King se dio cuenta de que todo lo que les mostraban estaba cuidadosamente seleccionado para ocultar el verdadero alcance de las capacidades humanas. Una pregunta más, dijo King. La nave que vimos en la batalla, la Valkyrie, ¿cómo se compara con sus otras naves? Kate parecía incómoda. La Valkyrie es una buena nave. Representa nuestra tecnología actual. Tecnología actual, presionó King. Así que tienen mejores naves. Parker dio un paso al frente. La Valkyria es uno de nuestros diseños más nuevos. Siempre estamos mejorando nuestra tecnología. Esa noche, King envió un mensaje cifrado al Consejo. Su informe fue breve pero alarmante. Los humanos estaban más avanzados de lo que nadie creía y ocultaban el verdadero alcance de sus capacidades. La Valkyria no era su nave más poderosa. Era solo una de muchas. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison recibía nuevas órdenes a bordo de la Valkyria. Su nave estaba siendo reasignada a tareas de escolta, acompañando a las naves del Consejo a través del espacio humano. Se suponía que la misión era diplomática, pero Morrison sabía que no era así. El Consejo quería espiar instalaciones humanas, y su trabajo era asegurarse. No vieron demasiado. Dot. La teniente Amy Carter levantó la vista de su puesto táctico. Capitán, estoy detectando rayos de escaneo de las naves del Consejo. Están intentando mapear nuestros sistemas de defensa. Morrison apretó la mandíbula. Se suponía que el Consejo. Estaban llevando a cabo una investigación pacífica, pero claramente estaban recopilando información. Para fines militares, sigan vigilándolos, ordenó. Y asegúrense de que nuestros propios escáneres estén activos. Si nos vigilan, nosotros también los vigilamos. El juego del gato y el ratón había comenzado, y ambos bandos estaban descubriendo cosas que no les gustaban el uno del otro. El mensaje llegó al centro de gobierno de la Tierra un martes por la mañana. La embajadora Ellen Wright se encontraba en la sala de comunicaciones seguras, con el rostro pálido, mientras leía el ultimátum del Consejo. Las palabras eran corteses, pero el significado era claro. Ríndanse. Sus armas o enfrenten la destrucción. 72 horas, dijo en voz baja a la sala vacía. Nos dan 72 horas para desmantelar todo nuestro ejército. Ellen contactó de inmediato al presidente Alex Thompson. El presidente era un hombre tranquilo de unos 60 años que había liderado la Tierra a través de muchas crisis, pero pudo notar la tensión en su voz cuando explicó la situación. Convoquen una reunión de emergencia, ordenó Thompson. Quiero a todos los líderes militares y funcionarios del gobierno en el Capitolio en 6 horas. La sala de reuniones del Palacio Presidencial estaba abarrotada y tensa. El presidente Thompson presidía la larga mesa con el almirante Parker a su derecha y la general Nia Ayes a su izquierda. La general Ayes era una mujer fuerte que había dedicado su carrera a planificar las defensas de la Tierra. Creía en la diplomacia, pero también en estar preparada para la guerra. El Consejo nos tiene miedo, dijo el almirante Parker con voz dura. Quieren debilitarnos para poder controlarnos. La general Ayes no estuvo de acuerdo. Quizás deberíamos considerar su oferta. Podríamos negociar, mantener algunas capacidades defensivas y renunciar a las armas que más les asustan. ¿Y luego qué?, replicó Parker. Nos convertimos en como cualquier otra especie de la galaxia, dependientes del Consejo para su protección. ¿Qué pasa cuando deciden que ya no somos útiles? El presidente Thompson escuchó atentamente los argumentos. Había estudiado la historia de las relaciones del Consejo con otras especies, y el patrón siempre era el mismo. Primero vino la cooperación, luego la dependencia,
luego el control. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Thompson. El almirante Parker activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Tenemos 3 opciones. Primero, acatamos sus exigencias y esperamos que nos dejen en paz. Segundo, negociamos e intentamos encontrar un punto medio. Tercero, les demostramos que atacar a la humanidad sería demasiado costoso. «Mostradles cómo», preguntó el general Hayes. «Demostrando nuestras verdaderas capacidades», respondió Parker. «Un consejo cree que la Valkyria es nuestra nave más avanzada. No tienen ni idea de lo que realmente hemos estado construyendo». Ellen Wright, que había estado escuchando, finalmente habló en voz baja. «¿Sugiere que amenacen a un consejo?» «Sugiero que les hagamos entender que no somos presa fácil», respondió Parker. «A veces, la única manera de evitar una guerra es demostrarle al enemigo que luchar contra vosotros sería demasiado caro». El presidente Thompson guardó silencio un largo rato. «¿En qué consistiría esta demostración?», preguntó Parker con una sonrisa sombría. «Enviamos al capitán Morrison y una pequeña flota a encontrarse con las fuerzas del Consejo en su frontera. Les mostramos algo que nunca antes habían visto». «¿Y si atacan?», preguntó el general Hayes. «Entonces les mostramos por qué sería un error», respondió Parker. La decisión estaba tomada. El capitán Morrison recibió sus órdenes mientras la Valkyria aún escoltaba naves del Consejo a través del espacio humano. El mensaje fue breve pero claro: lleven su nave y 2 naves de escolta a las coordenadas designadas. Muestre al Consejo que la humanidad no se deja intimidar. Dot Morrison reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. La teniente Amy Carter, el ingeniero jefe Pete Rodríguez y la oficial de comunicaciones Lisa Frank escucharon mientras su capitán explicaba la misión. «Vamos a encontrarnos con una flota del Consejo en la frontera». Morrison dijo: «Nuestro trabajo es entregar un mensaje». «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó Amy. La expresión de Morrison era seria. «Del tipo que previene guerras». La Valkyria y sus naves de escolta abandonaron el espacio humano 12 horas después. El viaje a la frontera duró 2 días, y Morrison aprovechó el tiempo para preparar a su tripulación. Corrieron. Los ejercicios de combate revisaron todos los sistemas y revisaron sus órdenes. Al llegar a las coordenadas, Morrison se quedó atónito con lo que vio. El Consejo había reunido una flota enorme, más de 200 naves de diversos tamaños. La formación se extendía por el espacio como una pared metálica repleta de armas. La capitana Amy informó: «Cuento 215 naves del Consejo. Tienen potencia de fuego suficiente para destruir un planeta». Morrison asintió con calma. «Envíenle un mensaje a la nave insignia del Consejo. Díganles que estamos aquí para hablar». La respuesta llegó rápidamente. La almirante suprema Kate de la Hegemonía apareció en la pantalla principal. Era una figura imponente de piel azul y ojos fríos que había presenciado 1000 batallas. «Capitán Morrison», dijo con una voz gélida. «Lo superamos en número 200-1. Les sugiero que se rindan ahora y salven a su tripulación». Morrison se levantó lentamente. «Almirante, creo que no comprende la situación. No estamos aquí para...». «Ríndanse». «Estamos aquí para entregar un mensaje de la gente de la Tierra». «¿Qué mensaje?». «Que la humanidad no será amenazada ni controlada. Sabemos de sus planes para dividir nuestro espacio entre los miembros del Consejo. Sabemos de sus preparativos militares secretos. Y sabemos que nos subestiman». La expresión de Katara no cambió. «Tienen 30 segundos para apagar sus armas y rendirse o los destruiremos». Morrison miró a su tripulación. Amy estaba lista en la estación táctica, con las manos firmes en los controles. Pete tenía los motores a toda potencia. Lisa monitoreaba las comunicaciones del Consejo, escuchando sus preparativos de batalla. El almirante Morrison dijo con calma: «Antes de tomar ninguna decisión, deben saber que esta conversación se está transmitiendo a todos los mundos del Consejo. Su gente está observando». Los ojos de Carter se entrecerraron. «¿Se atreven a amenazarnos?». «No estoy amenazando a nadie», respondió Morrison. «Simplemente me aseguro de que cuando esto termine, todos sepan lo que realmente sucedió aquí». La flota del Consejo comenzó a avanzar, cargando sus armas. Morrison pudo ver las lecturas de energía en las pantallas de Amy mientras cientos de naves se preparaban para disparar. «Capitana», dijo Amy en voz baja. «Nos tienen en la mira». Morrison asintió. «Haga una señal a la Tierra. Dígales que comiencen la demostración».
En las profundidades del espacio, algo imposible sucedió. El tejido de la realidad comenzó a doblarse y retorcerse cuando la Valquiria activó un arma que no debería existir. El disruptor cuántico experimental de la nave creó un nivel controlado en el propio espacio-tiempo. La flota del Consejo se detuvo cuando sus sensores detectaron las lecturas de energía imposibles. La almirante suprema Katara miró sus pantallas conmocionada mientras las leyes de la física parecían desmoronarse alrededor de la nave humana. ¿Qué han hecho? Susurró. La sonrisa de Morrison era fría. Les hemos mostrado lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Esto es solo el comienzo. El espacio alrededor de la Valquiria comenzó a retorcerse y doblarse a medida que el disruptor cuántico alcanzaba su máxima potencia. La capitana Morrison observaba la pantalla principal mientras la realidad misma parecía resquebrajarse como un cristal roto. El arma estaba creando una singularidad controlada, un diminuto agujero negro que existió solo unos instantes antes de colapsar. La voz de la teniente Amy Carter era firme a pesar de las increíbles fuerzas que se desataban a su alrededor. Campo cuántico estable, capitana. El disruptor funciona a la perfección. Al otro lado del espacio, la flota del Consejo observaba con horror cómo sucedía lo imposible. Sus sensores emitían advertencias a gritos mientras el tejido del espacio-tiempo se deformaba alrededor de la nave humana. Muchas de las tripulaciones alienígenas nunca habían visto algo así, y algunas comenzaron a entrar en pánico. Dot, la almirante suprema Katara, miraba fijamente sus pantallas, incapaz de creer lo que veía. «¿Cómo es posible?», le susurró a su oficial táctico. La singularidad se hizo más grande, atrayendo escombros del campo de asteroides cercano. Enormes rocas que habían flotado en el espacio durante millones de años se redujo repentinamente a nada. Su materia se comprimió más allá de lo imaginable. La demostración fue perfectamente controlada, diseñada para mostrar un poder abrumador sin amenazar realmente a las naves del Consejo. Morrison abrió un canal con toda la flota del Consejo. Lo que están viendo es solo una de nuestras capacidades defensivas. Esta arma puede abrir agujeros en el espacio mismo, crear agujeros negros artificiales o distorsionar la realidad de maneras que su ciencia no puede explicar. El agujero negro consumió 3 grandes asteroides antes de que Morrison diera la orden de apagarlo. La singularidad colapsó sobre sí misma, dejando solo un espacio vacío donde momentos antes había existido roca sólida. Disruptor cuántico desconectado, informó Amy. Todos los sistemas normales. La flota del Consejo permaneció inmóvil, sus tripulaciones luchando por comprender lo que habían presenciado. Algunas de las naves más pequeñas se estaban retirando, sus capitanes no querían permanecer cerca de una nave capaz de manipular el espacio-tiempo. Morrison estaba a punto de hablar de nuevo, cuando su oficial de comunicaciones lo interrumpió. «Capitán, recibo un mensaje prioritario de la Tierra». La transmisión llegó por el seguro canal. El rostro del almirante Parker apareció en una pequeña pantalla visible solo para Morrison y su personal superior. «Jaque, la fase 2 está a punto de comenzar. Asegúrate de que la flota del Consejo esté observando». Morrison parecía confundido. «¿Fase 2, señor?» La sonrisa de Parker era sombría. «Estamos a punto de demostrarles que la Valquiria ni siquiera es nuestra nave más poderosa. Al otro lado de la galaxia, algo extraordinario estaba sucediendo. En órbita alrededor de cada mundo principal del Consejo, el espacio comenzó a brillar y curvarse. Naves que habían sido invisibles aparecieron de repente, sus dispositivos de camuflaje desactivándose en perfecta coordinación. La USDIN se materializó sobre Centaur Prime, el mundo capital del Consejo. El enorme acorazado era 3 veces más grande que cualquier otro de la flota del Consejo. Su casco estaba repleto de armas que hacían que el arsenal de la Valquiria pareciera de juguete. Naves similares aparecieron alrededor del mundo natal de los Eigemani, las estaciones militares de Korit y los centros diplomáticos de Ateteran. Todas las instalaciones principales del Consejo. De repente se encontró bajo la sombra de dreadnoughts humanos que habían estado escondidos allí durante meses. La almirante suprema Katara recibió los informes de todo el espacio del Consejo con creciente incredulidad. «¿Cuántas naves?» «Preguntó. 37 dreadnoughts. Almirante». Su oficial de comunicaciones respondió con voz temblorosa. «Están posicionados alrededor de cada objetivo estratégico en el espacio del Consejo». Morrison recibió permiso para transmitir el mensaje del almirante Parker a la flota del Consejo. La imagen de Parker apareció en la pantalla principal de todas las naves del Consejo. Su voz transmitía la autoridad del mando militar de la Tierra. «Fuerzas del Consejo», comenzó Parker.
Probablemente se estén preguntando cómo posicionamos nuestras naves alrededor de sus mundos sin ser detectados. La respuesta es simple. Mientras observaban la Valkyrie y se preocupaban por nuestras armas, ya íbamos varios pasos por delante de ustedes. El almirante hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Todos nuestros dreadnoughts han estado en posición. Durante más de 6 meses, hemos estado monitoreando sus comunicaciones, rastreando los movimientos de su flota y preparándonos precisamente para esta situación. Katara activó su propio sistema de transmisión. Esto es un acto de guerra, declaró. Han violado el espacio del Consejo y nos han amenazado. Nuestros mundos, la expresión de Parker, no cambió. Hemos hecho exactamente lo que planeaban hacernos. La diferencia es que lo hicimos primero y lo hicimos mejor. Morrison observó cómo la flota del Consejo comenzaba a desintegrarse. Algunas naves se retiraban a sus mundos de origen, mientras que otras mantenían sus posiciones con incertidumbre. La demostración había cumplido su objetivo, pero ahora venía la parte peligrosa. El almirante Morrison dijo en el canal privado, ¿qué pasa ahora? Ahora averiguaremos si el Consejo es lo suficientemente inteligente como para negociar. Parker respondió. La respuesta llegó 3 horas después. La líder del Consejo, Vestara, apareció en el canal principal de comunicación, con la piel pálida por el estrés. La almirante Parker dijo formalmente, el Consejo Galáctico solicita negociaciones inmediatas para resolver esta crisis. Parker asintió. El gobierno de la Tierra Unida está dispuesto a discutir un nuevo tratado, pero negociaremos como iguales, no como súbditos. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación neutral en el espacio profundo. La embajadora Ellen Wright encabezó la delegación humana, mientras que Vexara representó al Consejo. Las conversaciones duraron 2 semanas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El nuevo tratado estableció a la humanidad como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico con igualdad de derecho a voto. El espacio humano permanecería bajo control humano, y ambas partes acordaron reducir las tensiones militares. Y lo más importante, el Consejo reconoció formalmente el derecho de la humanidad a defenderse con las armas que decidiera desarrollar. El capitán Morrison fue ascendido a almirante y se le dio el mando de la primera flota de exploración conjunta del Consejo Humano. Su misión era liderar un grupo mixto de naves más allá del borde de la galaxia, en busca de nuevos mundos y nuevas civilizaciones. La Valkyria se convirtió en la nave insignia de esta nueva flota, con tripulaciones de 12 de especies diferentes trabajando juntas. 6 meses después, Morrison permanecía en su puente, observando estrellas alienígenas a través de la pantalla mientras su nave se adentraba en un espacio inexplorado. La teniente Amy Carter, ahora comandante, levantó la vista desde su puesto. Almirante, recibimos señales de un sector desconocido. Parece que hemos encontrado algo interesante. Morrison sonrió. La galaxia había catalogado a la humanidad como una amenaza. Pero al final, se habían convertido en algo mucho más valioso. Se habían convertido en compañeros de la mayor aventura de todas, la exploración del universo infinito que los rodeaba. El Consejo temía las armas humanas, pero habían descubierto algo mucho más peligroso y maravilloso. Habían descubierto la curiosidad humana, la determinación humana y la negativa humana a dejarse limitar por lo que otros creían posible.